Libro de Romanos. Hoy día vamos a terminar el capítulo 13, entre la mañana y la tarde. Pero quiero que nosotros comencemos con el último versículo del pasaje que estudiamos la semana pasada, el versículo 7. Romanos 13, 7. Y vamos a leerlo todos en voz alta. Romanos 13, 7. Todos en voz alta. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 13. Y el capítulo 13 comienza con una porción de 7 versículos que nos enseña acerca de la relación del cristiano con el gobierno, con las autoridades superiores, es lo que el pasaje dice. Y lo que nosotros aprendimos es que, por lo general, el creyente es llamado a someterse a las autoridades superiores. Hablamos de las excepciones que puede haber la semana pasada, pero por lo general, el creyente debería ser sometido, debería de vivir en sometimiento a las autoridades superiores. Y el versículo 7 nos da como una conclusión, nos da una exhortación que da en resumen lo que nosotros aprendimos. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, o sea, si debemos tributo a alguien, hay que darle tributo. Al que impuesto, hay que darle impuesto, hay que pagar los impuestos. ¿Hay cuánto nos duele eso? Al que respeto, respeto. Al que la honra, honra. Hay que pagar. Y entonces, lo que podemos entender es que el creyente tiene ciertas obligaciones de pagar, de cumplir. Y puede ser montos financieros, puede ser impuestos, puede ser respeto, puede ser honra. Y ahora vamos a comenzar la porción de Romanos 13 para hoy día en la mañana, es del versículo 8 al 10. Y nosotros entonces vamos a estudiar esa parte. Y esta porción nos habla de deudas. Deudas. Deudas aceptables para el creyente. Porque el 7 habla de pagar a quien hay que pagar. Y el 8 comienza hablando de deudas. Y entonces hoy día, en esta mañana, vamos a estudiar las deudas correctas e incorrectas para el cristiano. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su amor, por su misericordia, por su bondad, Padre. Y pedimos, Señor, claridad de ideas, comunicación. Ayúdanos, Señor, a entender su palabra y a vivir su palabra. Pido, Señor, que bendiga a los oyentes aquí y a través de las cámaras, que su palabra sea fielmente enseñada, proclamada, predicada para la edificación de su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar el pasaje porque es un pasaje curioso. Del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Entonces, vamos a hablar entonces esta mañana acerca de las deudas. Y primero, el cristiano no debería tener deudas en general. Algunos están asustados en este momento. Porque ¿cuántos aquí tienen algún tipo de deuda? Amén. Amén. Pero cógelo con take it easy, como se dice. ¿Ok? Vamos a estudiar la palabra. La primera exhortación para los cristianos en este pasaje es que no deberíamos tener deudas. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto parece una contradicción con el versículo 7. Amén. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Lo cual implica que hay deudas ahí, ¿cierto? Hay deberes, hay obligaciones. Pero el versículo 8 dice que no debáis a nadie nada. Entonces, ¿cómo es que podemos reconciliar estos dos versículos? Aunque las palabras griegas tienen algún grado de diferencia entre ellas, significan básicamente la misma cosa. Pero al estudiarlo y leer los comentaristas, el entendimiento general es que el versículo 8 habla acerca de una deuda continua que no puede ser satisfecha. Una deuda continua que no puede ser satisfecha. O sea, hay deudas, hay deberes normales en la vida. Yo tengo que pagar impuestos. Yo tengo 30 días para pagar los impuestos. O tengo 6 meses para pagar los impuestos. Puede ser cuando compramos algo y entonces, en cambio, tenemos que pagar algo por ese algo. Amén. Quizás nosotros cogemos prestado un monto de dinero y hay que pagarlo en 30 días y lo pagamos en 30 días. Puede ser que tenemos que pagar algún honorario al gobierno, por ejemplo, para registrar el vehículo o para renovar la licencia y tenemos 60 días para pagarlo. Esas son formas de deudas. Y uno puede pagarlas y satisfacerlas. Son obligaciones normales que surgen en la vida y podemos satisfacerlas. Y según Romanos 13:7 debemos de pagarlos. ¿Amén? ¿Están conmigo hasta el momento? Ok. Pero lo que el versículo 8 habla se trata de algo un poco diferente o bastante diferente. Y creo que puede ser entendida de dos maneras relacionadas. La primera manera de entenderlo es que nosotros que quedamos en deuda sin pagarla. Por ejemplo, ¿es aceptable que el hermano Juan Madera me presta $100? Sí, hermano, si es que lo tiene. Me presta $100 y yo le digo, hermano Juan, yo le voy a devolverlo en 30 días. Simplemente estoy esperando que se aclare un cheque y yo se lo pago en 30 días. Yo lo pago dentro de 30 días y satisfecho. El problema es que cuando yo no pago en 30 días y eso queda en el aire y continúa esa obligación sin ser satisfecha de acuerdo a sus términos, eso es una deuda inaceptable. ¿Están conmigo? Vamos a hablar de cosas de tarjeta de crédito y todo eso, pero eso es una deuda inaceptable. ¿Por qué? Porque está quedando en el aire. Ya he violado los términos. Ahora estoy ignorando la deuda. Hay gente que ignoran deliberadamente sus deudas. Y solamente cuando las cosas se ponen pesadas hacen algo. Eso es pecado, hermanos. Eso es irresponsabilidad. Eso es pecado. Pero la segunda manera de entenderla es cuando nosotros tenemos una deuda profunda que somos incapaces de pagar.
de acuerdo a sus términos. La idea de que tengo una deuda tan grande y no tengo ninguna posibilidad de pagarla, ahí estoy mal. Y muy mal. Busquen a Mateo 18, 23 al 30. Mateo 18, 23 al 30. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Esta deuda era 10,000 talentos. No recuerdo cuánto equivale en cuanto a salarios, pero yo recuerdo haber hecho un cálculo y teniendo un sueldo promedio normal, creo que era por lo menos 1,000 años demoraría para pagar la deuda, el monto de esta deuda. Por eso entonces el Señor, el rey, en este relato, él dice, él ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Tenía que pagarlo con su vida. ¿De qué manera? En esclavitud. Y no solamente él, la esposa también en esclavitud. Y no solamente ella, sino los hijos también en esclavitud. Y no solamente la esposa y los hijos, sino también vender todo. O sea, vivir una vida esclavizada por la deuda. Amén. Y hay gente que vive vidas esclavizadas por deudas. Amén. Son cárceles, especialmente en nuestro país, que la gente edifica alrededor de ellos, incurriendo deudas. Y mira lo que él dijo. Él dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estas deudas convierten a la gente en personas irrazonables, sin raciocinio. Porque ¿cómo es que este hombre iba a conseguir suficiente dinero para pagar una deuda que demoraría la persona promedio por lo menos 1,000 años para pagar? Entonces la persona está esclavizada, está cegada y está atada por la deuda. Ahora entiende qué clase de deuda estamos hablando. ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Entonces aquí vemos qué clase de deuda que estamos hablando. Nosotros nunca deberíamos estar en una posición donde estamos continuamente debiendo algo que sabemos que es imposible satisfacer o pagar. Hermanos, hermanas, nosotros podemos incurrir deudas normales si es que nosotros podemos solventarlas y pagarlas. Podemos usar la tarjeta de crédito y no es simplemente porque el pastor Jerry trabajó para Mastercard antes. Podemos usar una tarjeta de crédito si es que sabemos que tenemos el dinero para pagarlo el fin de mes. Amén. Es una forma conveniente de hacer un pago en un momento
Y después uno sabiendo que tiene o va a tener el ingreso normal para pagarlo, se paga a fin de mes. Además de eso, uno acumula puntos y cashback y toda esa cosa que es útil. En nuestras vacaciones, no estoy promoviendo tarjetas de crédito, pero en nuestras vacaciones que nosotros cogimos, usé millas en la tarjeta para pagar el vuelo de aquí a Inglaterra. Yo no pagué un centavo para ir allá. Lo pagué en los años usando la tarjeta. Pero acumulé eso y después de acumular millas por años y años y años, lo utilizamos un día, ¿cierto? Pero nunca usaba la tarjeta pensando, ¿será que voy a tener dinero a fin de mes para pagar esto? Yo pagaba mis tarjetas por completo todos los meses. Entonces, se puede usar una tarjeta de crédito si es que usted va a poder pagar la deuda. Y aparte de eso, y no estoy hablando del monto mínimo. No estoy hablando del monto mínimo. Si usted mira, y creo que es legal, si usted mira, ahora esto es una lección de finanzas, si usted mira el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, número 1, las tasas de intereses pueden llegar a casi 30%. Número 2, te enseña cuánto tiempo va a demorar pagando el monto mínimo, cuánto tiempo va a demorar para solventar la deuda actual en ese momento. Estamos hablando como de 10 años. Y por una deuda de $1,000 vas a pagar como $8,000 de intereses. Por decir, para ilustrar. Entonces, cuando digo usar la tarjeta, hermana Asia, cuando usted va a Macy's, usar la tarjeta, no cuenta con simplemente el monto mínimo. Porque ese monto entonces, el monto total, va creciendo a una tasa de 30% anualmente. ¿Están conmigo? Ok. Significa que nosotros podemos coger un préstamo para comprar un vehículo, si es que nosotros podemos pagar la mensalidad y el seguro y la gasolina y todo eso. Significa que podemos comprar una casa con una hipoteca, si es que nosotros podemos pagar la hipoteca, las utilidades, el seguro, los arreglos con cierta comodidad. Significa que puedo comprar un mueble o un sofá con una tarjeta cuando dan esas ofertas de 0%. Si es que voy a pagar fielmente la mensalidad con comodidad. Entre paréntesis, las tarjetas de crédito de las mueblerías y cosas así, cuando te ofrecen 0%, asegure que pagues la totalidad antes que termine la promoción. Porque si no, todos los intereses acumulados en el monto inicial, uno va a tener que pagarlo. Entonces, un sofá que era de, vamos a decir, $1,000, se convierte en un sofá de $3,000. ¿Están conmigo? Están aprendiendo tantas cosas prácticas hoy día, ¿cierto? Estos bancos, estas compañías de tarjeta de crédito explotan a la gente. Abusan de la gente. ¿Ok? Entonces uno tiene que tener el ojo abierto y prestar atención a la letra bien chiquitica en estos asuntos de tarjetas. Tener una deuda temporaria que somos capaces de pagar no es el enfoque aquí. Y como yo dije, no estoy diciendo que no deberías tener una póliza que usted rehúsa usar tarjeta de crédito o rehúsa tener una deuda. Amén.
Si no quieres usar tarjeta de crédito, amén. Si quieres tener una póliza estricta que yo no voy a incurrir deudas ni de forma de tarjeta ni para comprar un carro, simplemente compro cuando tengo todo el dinero, amén. Hay gente así. Que el Señor les bendiga. Pero no lo veo necesariamente requerido en este pasaje. Y entonces, el versículo 8 está enfocado en una situación donde nosotros nos ponemos en un lugar donde estamos esclavizados por una deuda que no vamos a poder pagar. Y digo, y que no vamos a poder pagar con responsabilidad. Y voy a explicar lo que eso significa. En nuestro pasaje en Mateo, este deudor, ¿se dice? Este deudor iba a ser vendido, su esposa iba a ser vendida, sus hijos iban a ser vendidos y todas sus posesiones iban a ser vendidos porque la deuda era tan grande. Se iban a convertir en esclavos. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, hay muchas personas esclavizadas por sus deudas, especialmente en los Estados Unidos, donde el crédito es fácil, pero los bancos enredan y atan. Si voy a sacar cientos de miles de dólares para ir a una universidad, si voy a sacar préstamos de cientos de miles de dólares para estudiar y no voy a tener una carrera que me va a rendir para poder pagar la deuda, eso está mal. Y eso es una crisis en este país en este momento. Mucha gente engañada por las universidades, engañada por el gobierno federal, engañado por los bancos. Que, usted quiere ir a esta universidad que cuesta $120,000 al año. ¿Quieres ir allá? Y quieres estudiar literatura hispana del siglo XIX como su carrera. Prepárate para tener una deuda de $2,000 a $3,000 por mes. Y prepárate para trabajar en el Gap. Porque no vas a conseguir un buen trabajo estudiando literatura española del siglo XIX. Perdone, Josie. Ahora, yo saqué préstamos. La Facultad de Leyes, nadie da becas. ¿Por qué? Porque ser abogado es una profesión que rinde. Entonces nadie da préstamos. Becas. Gracias, hermana. Pero yo pagué mis préstamos privados en los primeros 3 años de trabajar. Yo saqué más de $100,000 en préstamos. Pagué los primeros $80,000 en 2-3 años trabajando. Viviendo una vida sencilla y trabajando y pagando los préstamos porque no quería la deuda. Todavía tengo, pero está a 0%, básicamente. Entonces un poquito sale por mes de la chequera, fijo así. Pero una carrera que rindió y rinde. Pero hay gente que estudia tonteras. Perdone que se lo diga. Estudia tonteras y no pueden hacer nada, no consiguen trabajos. Y tiene cientos de miles de dólares en préstamos. Bienvenido a los Estados Unidos. Cientos de miles, gracias. Cientos de miles de dólares de préstamos. Considere bien lo que va a estudiar y si va a ser algo que va a rendir. No estoy diciendo que todos tienen que ser abogado, pero si vas a estudiar para ser una maestra en la escuela pública
comenzando $70,000 al año, algo así. No tenga entonces $200,000 en préstamos. No es necesario que estudies en una universidad así para ser maestro. Vete a estudiar aquí en la ciudad. ¿Me entiende? Estoy conversando mucho esto con mi hijo Joshua porque él va a terminar el high school este año y va a comenzar la universidad. Entonces, hermanos, hay gente que se ha metido en tremendos líos con los préstamos estudiantiles. Es una crisis grave en nuestro país. Tenga cuidado. Hay personas que compran casas que no deberían de tener. Eso fue el problema del crisis 2008. Otra vez, los bancos, el gobierno federal, dando préstamos fácilmente. Entonces todo el mundo podía comprar casa, mucha demanda. Entonces los precios subieron. Y después una crisis donde nadie podía pagar sus casas porque perdieron sus trabajos. Y tenían hipotecas de $3,000-4,000 por mes. Y entonces ahí tantas casas bajaron en valor. La gente entró en bancarrota en el año 2008, 2009. ¿Cuántos recuerdan el crisis económico en este país en ese tiempo? Gente que no debería tener casa, que tenían casa, porque no podían solventar la deuda con cierta comodidad. No estoy diciendo que no se esfuerce un poco, pero no sea irreal también. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mejor es alquilar, siendo honesto, mejor es alquilar y vivir tranquilo de que meterse en un lío donde su crédito se va a dañar, va a ir en bancarrota, no va a poder a conseguir otro préstamo en el futuro y va a perder su casa y va a tener que mover su familia en circunstancias muy dolorosas para una familia. Amén. Entonces, hermanos, tengamos sabiduría en cómo hacemos las cosas. Si nosotros sacamos un préstamo no sabiendo cómo vamos a pagarlo, mala idea. Mala idea. Porque se va a convertir entonces en ese hombre en Mateo 18. Se ven tan tristes, hermanos. Entonces, de manera práctica, mis hermanos, debemos de ser cuidadosos con las deudas. Debemos de ser sabios. Si puedes comprar algo por completo y no pedir prestado, págalo por completo y no coge prestado. Y si vas a pedir prestado o vas a coger prestado, asegure que has pensado muy bien si lo puede pagar y aún si puede pagarlo, si es el mejor uso de su dinero. Porque somos llamados a ser mayordomos. Amén. Busca Lucas capítulo 14. Si voy a comprar un carro y la mensalidad me sale $800, $600, $700 por mes, y el seguro después y la gasolina, y estoy pagando $1,000 por mes por un vehículo, y puedo pagar el $1,000, pero estoy hasta el cuello aquí, así. Siempre mi respuesta es Toyota Corolla. Siempre es mi respuesta a la gente. Una Corolla. Olvida del Audi. Olvida del BMW. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuántos aquí recuerdan el Chocón? El Chocón. Algunos dicen, ¿quién era el Chocón? ¿Era un hermano de la iglesia? No. El Chocón era un carro que yo y Lili teníamos, que era una Nissan.
gris, Rogue, gris, que estaba todo chocado. Por eso se llamaba el chocón. Y yo llegaba a Mastercard con el chocón y tenía ese sonido, como de una lata que uno está sacudiendo así con palo. Y yo llegaba allá y estacionaba entre Mercedes-Benz y Audi. Y ahí estaba el chocón metido entre medio. ¿Por qué estoy contando esto? Yo podría haber comprado Audi. Yo podría haber comprado BMW. Pero no era el mejor uso del dinero. ¿Para qué necesito un Audi? ¿Para qué necesito el Mercedes-Benz? El chocón me lleva de punto A a punto B. Y todo el mundo se daba cuenta. Pero era suficiente. Era suficiente. ¿Amén? Entonces mi respuesta, y compramos ese vehículo porque quería algo de 4x4 para nieve. Porque Yonkers es terrible con el nieve y las subidas y bajadas. Entonces por eso compré ese vehículo. Pero Corolla. Rosalío, Corolla. Simplemente eso. Lo básico, lo necesario, lo suficiente. ¿Podemos comprar algo más lujoso? Quizás. ¿Deberíamos? Dudo. ¿Cuándo dicen amén? Eso es el lado portugués que sale. Hay que ser buen mayordomo de lo que nosotros tenemos. Lucas 14, 28 a 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, el contexto de este pasaje habla acerca de contar el costo de ser discípulo de Cristo. Si vas a ser cristiano, cuenta bien los gastos, para que no después seas cristiano a medias y la gente burla de uno. Pero el principio aquí es correcto. Antes de comprometerse en algo, cuenta bien. Amén. Cuenta bien, pensando en las implicaciones y si yo voy a poder terminar bien, cumpliendo con las cosas más importantes en mi vida. Amén. Entonces, si aún puedes aguantar la deuda en sí, quizás no es la mejor decisión para uno. Recuerden, mis hermanos, que somos llamados a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, incluyendo el dinero que nos ha dado. Y que no deberíamos hacer personas que están hundiéndose en deudas, encarcelado por las deudas. El Señor no quiere que nosotros seamos esclavizados por deudas. ¿Por qué? Porque al ser esclavizados de deudas, difícilmente vamos a ser esclavos de Cristo. Al final vamos a vender nuestras convicciones, vamos a comenzar a trabajar los domingos, no teniendo que trabajar los domingos, para poder entonces coger tiempo extra para solventar deudas. Quizás dirías, bueno, yo me estoy ahorcando en este momento con deudas. ¿Qué debo de hacer? Podemos hablar después del servicio. Y podemos sentarnos y conversar y examinar sus finanzas y ver cuáles son sus prioridades reales en su vida. Y ahí es entonces hacer un plan para salir de las deudas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a haber una fila larga aquí después del servicio. Volvemos a Romanos capítulo 13. Volvemos a Romanos capítulo 13.
No debáis a nadie nada. ¿Entiende la frase ahora? Amén. Sino el amaros unos a otros. Hermanos, aunque nosotros somos mandados, exhortados a que no deberíamos de deber a nadie nada, aquí hay una deuda que sí podemos tener. Amén. Aquí hay una deuda que sí podemos tener. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No deberíamos a deber nada a ninguna otra persona, sino simplemente amarlo. La palabra para amor aquí es la palabra ágape, que significa ese amor profundo de las entrañas, por decir, incondicional de una persona hacia otra, un amor sacrificial, el amor que Cristo tiene para nosotros y mostró al morir por nosotros. Y no hay una distinción aquí hecho entre creyentes y personas inconversas. La obligación de amar es a todos, creyentes y también a personas que no conocen a Cristo. La Biblia nos enseña que debemos de amar a los hermanos con un amor profundo. Busque Juan 13:34. Juan 13:34. Y entre paréntesis, hermanos, si usted se va a meter en una deuda grande, le animo que busque consejo antes de comprometerse en una deuda grande. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y podemos ver esta clase de amor demostrado a través de diferentes comportamientos y acciones. Busca 1 Corintios 13, del 1 al 7. Primera de Corintios 13, del 1 al 7. Fíjese de la prioridad, la primacía, el estatus único y exaltado que tiene el amor aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, si yo tengo tremendo don espiritual y yo puedo hablar, dice aquí, hablar lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, simplemente soy bulla, soy ruido, sueno como el chocón. Amén. Así. No beneficia a nadie. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces uno puede ser el más erudito en la palabra, el más inteligente, el más elocuente, el más poderoso en su fe, de tal forma que puede mover montañas con su fe. Y si no tiene amor, nada es. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esos primeros 3 versículos nos enseñan la importancia
la cualidad esencial del amor en la vida del cristiano. Versículo 4. El amor es sufrido. Ahora vamos a ver cómo se ve el amor. Cómo se muestra amor. El amor es sufrido. O sea, aguanta. Está dispuesto a ser afligido para beneficiar al otro. El amor es sufrido. Es benigno. Tiene bondad. El amor no tiene envidia. El amor no se pone celoso por lo que los otros son o tienen. Al contrario, se deleita en la bendición ajena, en la bendición de los demás. El amor no es jactancioso, no se enfoca en sí mismo, no se exalta a sí mismo, al contrario, exalta a otros. No se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace maldad. No busca lo suyo. El amor no es egoísta. Quiere prosperar y bendecir al otro. El amor no se irrita. ¿Por qué? Porque la irritación, de alguna forma, irritación con alguien es una forma de juicio. El amor no se irrita. Hermanos, yo me irrito. Y en esos momentos no estoy mostrando amor. Amén. Pero ustedes se irritan también. Los he visto esperando la comida en la línea, en la fila. Se irritan. No se irrita. No guarda rencor. No guarda las cosas. ¿Por qué? El rencor es una manifestación de orgullo. ¿Quién piensa esa persona? Y me hizo eso. Va a pagar. Ella va a pagar. Él va a pagar. El amor no guarda rencor. Amén. No se goza en la injusticia. No se goza en los malos hechos. Si yo me deleito en los malos hechos de alguien, yo estoy apoyando lo que está haciendo. Eso no es amor. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Está dispuesto a sufrir todo. Todo lo cree. He estado pensando acerca de esto. Hay algunas personas que miran a los hechos de otros siempre con la peor interpretación posible. Amén. Siempre piensan, me están haciendo una maldad. Siempre piensan, está en contra mía. Siempre piensan lo peor. Son pesimistas, continuas. Pero el amor todo lo cree. Va a creer y va a querer creer lo mejor de otros. Del objeto del amor. Y eso es difícil. Porque no queremos ser ingenuos. Pero el amor todo lo cree. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Tiene esperanza. Todo lo soporta. Aguanta. Y no solamente las cosas que quiere aguantar. Dice, todo lo soporta. Todo lo aguanta. Y esto es el amor que los creyentes deberían de manifestar a todos. Mayormente a los que son de la casa de Dios. Los creyentes son llamados a amar sus prójimos.
los que están alrededor de ellos. Y aun cuando no somos tratados bien por nuestros vecinos, por nuestros prójimos, el amor debería ser evidente. Volvamos a Romanos 12, 14 al 17. Mire lo que dice. Esto lo estudiamos hace 2 semanas atrás. Romanos 12, del 14 al 17. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. O sea, el amor debería de querer bendecir. Aún los que nos persiguen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Volvamos entonces al capítulo 13. Romanos 13. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto es la única deuda que no podemos satisfacer completamente. Es el amor al prójimo. Es amar. Es la única deuda. Piensa en Mateo 18, en ese siervo que no podía pagar esa deuda. La única deuda grande que demoraría 1000 años para pagar, y la verdad es que nunca vamos a poder pagarlo, es amar al prójimo. Nunca vamos a terminar, completar, finiquitar la deuda de amar al prójimo en esta vida. Es una deuda que siempre vamos a tener que pagar. Y nunca vamos a terminar de pagar. Es la única deuda así que nosotros podemos tener. Y es el amor al otro. ¿Me entiende? Significa que no importa lo que el otro hace, hay que seguir amando. Esto significa que tenemos una obligación a mostrar amor a otros. Tenemos un deber a amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Pero más importante, esto es una deuda que nosotros vamos a tener donde jamás podremos satisfacerla por completo. Y siempre vamos a estar debiendo el amor. En otras palabras, usted nunca puede amar lo suficiente para satisfacer su obligación de amar. Nunca. Nunca podrás amar a su hermano o hermana en Cristo suficientemente. ¿Me entiende? No estoy refiriendo en cuanto a capacidad. Es que nunca vas a terminar de pagar ese pago que hay que pagar. Amén. Siempre vamos a deber amor a nuestros hermanos y hermanas. Nunca voy a poder decir, bueno, ya yo cumplí con Robert, lo he amado suficiente, no hay que amarlo más. Amén. Eso es lo que quiero decir. Nunca voy a dejar de tener esa obligación porque nunca se va a satisfacer. Y siempre voy a vivir debiendo. Amén. Nunca vas a poder amar su pastor suficientemente. Nunca vas a poder, pastor, amar a sus ovejas suficientemente. Nunca vas a poder amar su esposo o su esposa suficientemente. Nunca vas a poder decir, bueno, ya, basta. No. Siempre va a quedar debiendo. Nunca vas a poder amar a sus hijos suficientemente. Nunca vas a poder amar a sus padres suficientemente. Nunca vas a poder amar su prójimo suficientemente. Nunca vas a poder amar sus amistades y colegas suficientemente.
siempre vamos a deber más amor. Amén. Eso es la única deuda de este grado aceptable en la vida del cristiano. Entonces, primero, el cristiano no debería tener deudas. Segundo, la única deuda que el cristiano debería tener es el amor, el amar. Y tercero, el amor debe ser el motivo central en nuestro trato con otros. Tenemos la obligación de amar y el amor debería ser el único motivo en nuestro trato con otros. Sigamos. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8 dice que si nosotros amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido la ley. La pregunta es, ¿qué ley? ¿A qué ley se refiere? Versículo 9 explica. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos últimos 5 mandamientos, esos son los últimos 5 mandamientos de los 10 mandamientos, lo que se refiere como la segunda tabla de la ley. Los teólogos hablan acerca de los 10 mandamientos estando en 2 tablas, dos categorías distintas. La primera tabla de la ley es la que rige o determina o gobierna nuestro trato con Dios, nuestra relación con el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y honra a tu padre y tu madre, que son autoridades que Dios ha establecido, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero la segunda tabla de la ley gobierna o nos enseña acerca de nuestras obligaciones hacia Dios, pero en relación a otras personas. Son los mandamientos sociales, los mandamientos que determinan nuestra conducta con otras personas que son portadores de la imagen de Dios. El Señor ha establecido normas, requerimientos, conducta que deberíamos de observar y a los cuales deberíamos ser obedientes. Y estos gobiernan cómo deberíamos tratar a otros. Considere nuestro pasaje, Romanos 13, 9. No adulterarás. Deberíamos ser fieles a nuestro esposo o esposa. Esto significa que deberíamos de mantener puridad emocional y física en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, nuestra esposa, donde somos leales a nuestro esposo o a nuestra esposa. No adulterarás, no matarás, donde nosotros somos llamados a no quitar la vida de otro. Nosotros no estamos en la posición de Dios para quitar la vida de otro portador de la imagen de Dios. Y esto incluye los nacidos y los que todavía no se han nacido. Y eso implica, y esto aplica a los que son saludables y también a los enfermos. Y esto aplica a los bebés y también a los ancianos. No matarás. No hurtarás.
no deberíamos de tomar lo que no nos pertenece a nosotros. Nosotros no deberíamos de negar a una persona lo que pertenece a esa persona. Nosotros no deberíamos de convertir lo que pertenece a otra persona y hacerlo de nosotros. No importando el tamaño o el significado o la significancia, se puede decir, de la cosa que es hurtada, robada. No dirás falso testimonio. Deberíamos de ser honestos en nuestras relaciones con otros. No deberíamos de mentir. No deberíamos de decepcionar. No deberíamos de engañar. No deberíamos de engañar a otros. No deberíamos de tener motivos escondidos o deseos escondidos cuando estamos tratando con otros. No deberíamos de engañar a otros que somos una cosa siendo otra cosa. Amén. No codiciarás. No deberíamos de desear lo que pertenece a otro y tener el deseo de quitárselo, sino que deberíamos de regocijar cuando los otros tienen lo que nosotros no tenemos. Y el versículo termina, versículo 9, dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos enseña, aquí cuando dice, y cualquier otro mandamiento, no creo que está refiriendo a la primera tabla de la ley que determina nuestra conducta con Dios, sino que está refiriendo a cualquier otro mandamiento o regla o requerimiento frente a cómo nosotros tratamos a otras personas. Porque dice al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, deberíamos de tratar a otros como nosotros amamos a nosotros mismos. Y esto se puede entender en dos sentidos o por dos razones. Primero, la idea aquí es que nosotros, al ser seres humanos, nosotros no maltratamos a nosotros mismos, sino que cuidamos de nosotros mismos, alimentamos a nosotros mismos, protegemos a nosotros mismos, mostramos respeto, bondad y amor hacia nuestros propios cuerpos. Amén. Solamente una persona loca hiere su propio cuerpo. Una persona espiritualmente o emocionalmente enferma es el que mutila su cuerpo o maltrata su cuerpo. Por eso, entre paréntesis, tengo problema con la gente que tiene aretes por toda parte del cuerpo. Para mí eso es señal de un problema emocional y espiritual, porque está mutilando su cuerpo. Y lo más que mutila, más quiere mutilarlo. Se convierte en un vicio. Y hace más hoyos y más grandes y en lugares más extraños. ¿Por qué? Porque quiere provocar una reacción en la gente. Es una forma de automutilación. Pero nadie que está en sí mismo, emocionalmente y espiritualmente, va a mutilar su cuerpo. Al contrario, cuida su cuerpo, lava su cuerpo. Bueno, no todos. Iba a decir un chiste europeo, pero voy de los franceses. Pero cuidamos nuestros cuerpos, amén. Protegemos nuestros cuerpos. Y entonces, si hacemos eso con nosotros mismos, deberíamos hacerlo con otros también. Es la idea.
Efesios, no hay que buscarlo, Efesios 5, 28, 29, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está el principio. Entonces, yo tengo que amar a los otros como yo amo a mi propio cuerpo, cuidándola, protegiéndola, sosteniéndola. Pero también podemos entender lo que creo que todos nosotros, aparte de amar a nosotros, en el trato con otros queremos justicia. Queremos reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Que lo que yo hago contigo, usted tiene que hacerlo conmigo. ¿Me entiende? Eso es una relación recíproca. Entonces, es normal y es el sentido normal que yo quiero que me tratan como yo trato a los demás. Entonces, mis hermanos, debemos de amar a nuestros prójimos como amamos a nosotros mismos. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Los mandamientos sociales. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El versículo 8 enseña que tenemos una deuda continua de amar a los otros. Y eso es porque tenemos esa deuda de amar bajo la ley. El origen de la deuda es la ley. Cuando no amamos, somos desobedientes a Dios. Y tenemos que tratarlos como nosotros tratamos a nosotros mismos. Y tenemos que amarlos como nosotros amamos a nosotros mismos. Y el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos de manera natural, vamos a cumplir la ley. ¿Amén? O sea, repasemos esos mandamientos. Dice, no adulterarás. Uno puede tratar de obedecer esta ley cerrando los ojos, no mirando a ningún lugar y huyendo de la gente para que no haya ninguna tentación y para que uno pueda resistir tentación y no va a caer y no va a adulterar. Pero ¿cuál es una manera mejor y más natural de cumplir el mandamiento de no adulterar? Amar a la esposa, amar al esposo. Si amamos la esposa, amamos al esposo, ¿por qué vamos a querer otra persona? ¿Me entiende? Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Porque al uno amar, va a cumplir. No va a ser algo forzado, algo que uno está huyendo todo el mundo y asustado y cosas así. Entonces, no adulterarás. No vamos a ser infieles porque el amor hacia la esposa o al esposo nos va a llevar a ser fieles al esposo o a la esposa. No matarás. No es una cuestión de que si alguien me molesta y yo tengo un cuchillo así y con la otra mano estoy tratando de frenarme a mí mismo para que no mate a la persona. Aunque a veces sentimos así, ¿cierto? Pero si amamos a otra persona,
no vamos a querer quitársela la vida, sino que vamos a querer que su vida sea prosperado y bendecido. No hurtarás. Si amamos a la persona, no vamos a robar, sino que vamos a dar. Amén. Y vamos a desear bendición y provisión para esa persona de manera natural. No dirás falso testimonio. No es una cuestión de simplemente decir voy a ser un mudo para que no mienta a la gente. Sino que si amo a la gente, voy a ser sincero, les voy a decir la verdad, aun cuando decir la verdad duele. Y es incómodo, porque deseamos el bienestar de la persona. Y entonces no codiciar. No vamos a codiciar lo que tienen, porque vamos a regocijar en lo que tienen y vamos a querer que tengan más. La mejor medicina para evitar pecar contra Dios en esos 5 mandamientos que mencioné, la mejor medicina es amar. Y el amar uno va a cumplir. Y no va a ser algo forzado, sino natural. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Porque al amar va a cumplir la ley. Porque si vamos a tratar otros como yo quiero ser tratado, si vamos a amar a otros como amo a mí mismo, no voy a matar a otros, no voy a ser infiel a otros, no voy a hurtar de otros, no voy a codiciar de otros, no voy a mentir a otros. Amén. Porque no quiero que me mienten, no quiero que me maten, no quiero que me cogen las cosas y no quiero que me sean desleales. Amén. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, hice la pregunta de quién aquí tiene deudas. Todos nosotros tenemos una deuda. Levanta la mano, todos. Todos nosotros tenemos una deuda. Y todos nosotros estamos en servidumbre frente a esa deuda. Y es amar. Y es amar. Tertuliano era un pastor del norte de África en el año 197. Estamos hablando segunda generación después de los apóstoles. Y él escribió un libro llamado Apologéticos, que era una defensa del cristianismo frente a los romanos. Fue una carta escrita por él de forma apologética, defender a los cristianos, y fue enviado a los romanos, a las autoridades romanas, porque había una alta persecución de los cristianos en ese tiempo. Y él explicaba por qué no deberían de odiar a los cristianos y por qué era ilógico a perseguir y matar a los cristianos. Y entonces es una carta de 50 capítulos. Nunca lo he leído. Pero esto me llamó la atención que escuché. Tertuliano, un cristiano, él hace el siguiente comentario acerca del amor cristiano. Pero son sobre todo las obras de un amor tan noble las que llevan a muchos a marcarnos con una marca. O sea, el amor del cristiano es lo que hace a muchos que no son cristianos a marcar o destacar o fijarse de los cristianos. Mirad, dicen, cómo se aman. Entonces los romanos dicen, mirad cómo se aman. Pues los romanos están animados por un odio mutuo. ¿Qué quiere decir? Los romanos se dan cuenta del amor cristiano porque son gente llena de odio. Amén. Los romanos, porque son gente que odian los unos a los otros, se notan, identifican y marcan a los cristianos
por su amor. Como están dispuestos incluso a morir el uno por el otro. Entonces lo que llama la atención a los romanos de los cristianos es que los cristianos están dispuestos a morir los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es un amor sacrificial que tienen los unos por los otros. Como están dispuestos incluso a morir el uno por el otro, pues ellos, los romanos, mismos prefieren a matar. Entonces, los romanos que odian, le llama la atención el amor que los cristianos tienen los unos para los otros. Los romanos que prefieren a matar a otros, le llama la atención cómo los cristianos están dispuestos a sufrir la muerte los unos por los otros. Ahora, este comentarista, después voy a leer un párrafo aquí que un comentarista escribió acerca de lo que Tertuliano dice. A medida que Tertuliano describe las prácticas cristianas a lo largo de su carta, vemos cómo los cristianos de su comunidad difieren de la cultura que los rodea. No son violentos entre sí, ni con sus enemigos. No matan a sus hijos, ni siquiera en el vientre materno. Son honestos y no roban. No comen carne de animales que han sido asesinados cruelmente. Aún así toman en cuenta la forma de la muerte de un animal. Comen alimentos sencillos y viven vidas modestas. Son sobrios. Usan sus posesiones para el bien de los demás. Son castos y no se entregan a la lujuria. No trafican con el sexo ni usan prostitutas. Sus hombres no tienen relaciones sexuales con nadie más que las mujeres con las que están casados. No cometen incesto. Construyen vínculos saludables con los miembros de su familia y sus hogares. Buscan el bien del mundo en el que viven. No cometen idolatría de ningún tipo. Su piedad es tanto una realidad interna como un acto externo. Se reúnen como un cuerpo, confiesan su fe en el Dios Trino y se unen a sus hermanos cristianos incluso a costa de sus propias vidas. La pregunta para nosotros es, ¿somos marcados hoy en día por nuestro amor como los cristianos en ese tiempo en la cultura romana? ¿Se puede identificar el mundo que nosotros somos seguidores de Cristo por el grado de amor que mostramos los unos a los otros y también a otros que no son de la fe? ¿O es nuestro amor un amor selectivo? ¿O es nuestro amor un amor clandestino? ¿O es nuestro amor un amor inexistente? Tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva. La cultura romana es la cultura de hoy en día. Prefieren a matar de que dejarse ser matado. Y prefieren odiar de que amar a cualquier costo. Tenemos una deuda. Amar. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad para con nosotros. Gracias, Señor, que usted nos da el ejemplo perfecto de amor y de amar en la persona de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como Cristo nos ama y nos amó. Ayúdanos, Señor, a amar los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a manifestar esas conductas de 1 Corintios 13, Señor. De sufrir, de no jactarse, de esperar, de creer todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a amar como deberíamos amar
y no simplemente de palabras, más importante de hechos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.